estructuras ordenadas. Este es un ejemplo de algunas de las cosas que hicimos, que vemos como sistemas donde tienen cada vez más ruido, más fluctuaciones, en vez de desordenarse más, generan estructuras ordenadas. A partir de esto también trabajé en cómo el ruido puede generar transporte, por ejemplo, en moléculas. Bueno, la tesis la hice puramente mecánica estadística y desde ahí me fui a San Diego a hacer un par de postdocs. Y San Diego es precioso, os recomiendo si alguna vez podéis ir. Yo no he hecho nada. eh, ruido, exacto. Y en principio empecé en un grupo que era puramente de mecánica estadística y procesos estocásticos. Lo que pasa es que una de las cosas que pasa en San Diego es que está rodeado completamente de institutos de biología. Y empiezas a hablar con gente y al final me di cuenta de que había muchas de las cosas con las que nosotros trabajábamos donde el lenguaje de la física estadística tenía cabida. Por ejemplo, en un sistema de mecánica estadística lo que intentas entender es el comportamiento macroscópico a través del comportamiento de las entidades microscópicas. Y en biología muchas veces pasa eso, que quieres entender el comportamiento de un organismo a través de lo que pasa a nivel más pequeño, que pueden ser genes o pueden ser células. Y de hecho ahora cada vez hay más físicos de mecánica estadística trabajando en este tipo de problemas. Y en particular me encontré con la figura de Alan Turing, que imagino que vosotros conoceréis. Y Alan Turing trabajó principalmente en la máquina Enigma durante la Segunda Guerra Mundial, pero una de las cosas menos conocidas por los físicos era que él tuvo un papel muy relevante a la hora de entender este problema de cómo aparecen estructuras ordenadas, cómo aparecen seres humanos o organismos a través de procesos, lo primero, de difusión, donde uno tiende a tener todo de una manera homogénea, y luego también jugando con las fluctuaciones. Y de hecho Alan Turing acuñó un término que se llama morfogénesis. Estos dibujos que veis en el fondo son sus propios dibujos a mano de cómo se podían generar estructuras ordenadas como modelos matemáticos. Y tiene en principio una de las cosas que se llaman más relevantes que se le conocen, la inestabilidad de Turing, que te dice cómo la difusión, que es un proceso puramente difusivo, que tiende a hacer todo a nivel homogéneo, las moléculas se tienden a difundir de una manera continua y dejarlo todo muy planito, pues él vio que la difusión, de hecho, podía jugar un papel hacia el lado justamente contrario, generar estructuras ordenadas. Este tipo de estructuras que tenéis en diferentes organismos son patrones de Turing, de hecho. Lo que tenéis en el lado de los ojitos de aquí realmente es el bicho en sí, y lo que tenéis en el lado de la derecha son simulaciones numéricas utilizando las ecuaciones de Turing, donde con términos de reacción y de difusión aparecen estas estructuras ordenadas. Yo lo que estuve trabajando al principio fue con algunos de esos problemas, ahora os voy a contar por qué, pero me di cuenta de una cosa. Esto es la biología para un físico teórico, que es lo que llamamos la vaca esférica, ¿no? Y luego te das cuenta cuando te empiezas a pelear realmente con la biología que las cosas son un pelín más complicadas, ¿no? Porque realmente cuando uno ve una especie de formación de patrón en algo de un proceso biológico, tenéis cosas parecidas a estas. Tenéis, sí, hay un patrón, pero ese patrón tiene un comportamiento en sí mismo mecánico, tengo que entender qué está pasando, qué genes se están expresando, qué papel juega el ADN. Y esto con un patrón de Turing, que es algo como muy estático que hace en el ordenador, obvia muchas de estas cosas, y a veces que es lícito hacerlo, pero hay muchas veces que no, que tenemos que considerar un poco más de complejidad al respecto. Entonces, ahora es cuando viene a esto que es la biofísica, ¿no? Y lo que he hecho ha sido utilizar una herramienta que vuestros profesores le tienen mucho miedo, con lógica, que es el ChatGPT. Le pregunté a ChatGPT, digo, bueno, yo tengo mi propia definición, pero vamos a preguntarle a ChatGPT qué es la biofísica, ¿no? Y de hecho me gustó tanto que le he puesto literalmente lo que me daba ChatGPT porque creo que es muy acertado. Y conecta un poco con esto que os decía, ¿no? La biofísica es un campo, lo primero que tenéis que tener claro es interdisciplinar. Solo con la física no se hace biofísica. Necesitamos apoyarnos en otras disciplinas siempre. Y esas otras disciplinas hay veces que son ingeniería, hay veces que son matemáticas, depende del problema que quieras hacer. Y la biología, por supuesto. Y el aporte que hace la biofísica es que la biología siempre ha tenido una trayectoria muy
cualitativa, pero a partir del siglo XX ha empezado a ser muy cuantitativa y ahí es donde hemos empezado a jugar un papel muy relevante los físicos. Yo siempre cuento una anécdota de uno de los grandes libros que se llama De Biología del Desarrollo, que en su edición no me acuerdo, ponía al principio: la biología del desarrollo está considerada como el último refugio de los científicos matemáticamente incompetentes. Ese es el comienzo del libro. Ya no lo ponen más en el libro porque realmente a lo largo de los últimos 20 años ha cambiado muchísimo. Y ahí es donde los físicos estamos jugando un papel muy importante. También le pregunté a ChatGPT, figuras claves o cómo empezó la biofísica. Y también lo clavó bastante bien porque hablaba de dos personas que yo luego os comentaré, que son Max Delbruck, que no sé si os suena, y Schrödinger, que es la persona que tenéis en el título de la charla. Vale. ¿Por qué Schrödinger? Es muy difícil decir, la biofísica nació este año, pero nadie duda que este libro que publicó en el año 44 tuvo un papel absolutamente fundamental. Todavía se puede conseguir, lo tenéis en Dover, muy barato, muy finito, se lee muy bien, y él se planteó qué es la vida desde el punto de vista de la física. Tenéis que tener en cuenta que en este año la doble hélice de ADN todavía no se había descubierto. Las herramientas que tenía la biología eran a nivel experimental muy rudimentarias. Entonces él simplemente lo curaba con sus pensamientos y plantaba hipótesis sobre cómo puede surgir la vida, cómo se puede replicar la vida. Y él de hecho planteó que el ADN o la estructura que estuviese detrás de la reproducción de los organismos, no se conocían los genes, bueno, se conocían los genes, pero no se les había identificado en ninguna molécula. Él decía, tiene que ser un cristal aperiódico. Él hablaba de cristal aperiódico, luego en el año 53 fue cuando Watson Crick y lamentablemente sin darle mérito a Rosalind Franklin, fueron los que publicaron la estructura del ADN, que en cierto sentido es un cristal aperiódico también. Hay muchas de las cosas que Schrödinger decía en este libro que se han probado incorrectas, pero era un ejercicio puramente hipotético de acuerdo con lo que se conocía en esa época, qué puede explicar la física o qué herramientas de la física pueden dar una posible explicación a la vida. Os lo recomiendo, que es un libro muy bonito y hablaba también de la influencia de la cuántica o no en procesos. No voy a entrar en detalle en el libro, pero os lo recomiendo de verdad. A pesar de que estuviese muy equivocado, lo que fue fundamental este libro fue para mover conciencias y generar que otros muchos físicos empezaran a plantearse ese tipo de preguntas sobre qué puede aportar la física a la biología. Vale, os voy a contar algunas de las cosas que al principio empecé a trabajar en San Diego relacionadas con física, biología. Y uno de los primeros problemas, o uno de los problemas con los que estuve trabajando, fue la simetría izquierda-derecha. El concepto de simetría que estamos tan acostumbrados en física también es muy relevante a la hora de estudiar la biología. Y os voy a contar por qué. Cuando vemos un ser humano desde el punto de vista exterior, somos aparentemente simétricos, izquierda y derecha. Cuando miramos en el interior, la cosa cambia. El corazón está a la izquierda, etcétera, etcétera. Y resulta que durante el desarrollo embrionario, donde se desarrolla el organismo, hay algunos signos, muy pocos, que se reflejan en el exterior, pero casi todos en el interior. Y en el exterior, este es un artículo muy curioso de alguien que se dedicó a mirar esculturas antiguas, porque hay un signo exterior en los chicos, por ejemplo, que es que el huevo izquierdo nos cuelga más que el huevo derecho, ¿vale? Y aquí tenéis la estadística que hicieron en este artículo relativa a si esa simetría que se conocía a nivel de biología cierta se veía reflejada también en las esculturas. En las chicas también hay un pecho que les cuelga más. Son detalles muy pequeños, es decir, ya sé lo que vais a hacer todos cuando lleguéis a casa hoy, pero son cosas muy sutiles, ¿de acuerdo? Vale, esto es desde el punto de vista del exterior, pero como os decía, en el interior la cosa cambia. Y en el interior, básicamente, somos así, con una marcada asimetría izquierda y derecha. Pero resulta que un 0,01% de la población es lo que se llama un situs inversus. Es la imagen especular de un ser humano. En el interior, en el exterior.
Y estas personas, de hecho, muchas de ellas no se dan ni cuenta que tienen una patología, porque de hecho no hay ninguna patología asociada con ellos. Funcionan perfectamente. Entonces la cosa es, si la naturaleza ha tenido dos opciones a la hora de romper una simetría izquierda y derecha, y ninguna de ellas presenta una patología y son igualmente viables, ¿cómo es que la naturaleza ha decidido, en su gran mayoría, optar por una de ellas? Pues este es uno de los problemas en los que estuve trabajando. Y hicieron unos experimentos muy bonitos relacionados con física de fluidos, este fue otro grupo, donde ponían unos embriones, que son estos de aquí, estos embriones, estos son unos embriones, ¿vale? No importa que no identifiquéis la forma. Y estos los ponían en unos receptáculos donde había un flujo laminar de un determinado líquido. Y lo que veían es que si tenían un determinado flujo en un sentido, aparecía un ratón, en este caso, normal. Pero si invertían el flujo en la otra dirección, en estos embriones, generaban situs inversus. Es decir, que había una conexión entre lo que era la mecánica de fluidos con esta ruptura de simetría izquierda y derecha en el cuerpo humano. Pues no, uno de los problemas que estuve trabajando es intentar identificar de dónde salía ese flujo de manera natural en un embrión, y uno puede reducirlo a una pequeña cavidad donde hay unos cilios que se están moviendo de una determinada manera. Estos cilios, estos son imágenes de microscopía de alta velocidad, donde tenéis estos cilios girando, son muy pequeñitos, unas 10-20 micras, y lo que intentamos es entender la física de cómo se están moviendo estos cilios y cómo eso genera un determinado flujo en una dirección. Esto puede parecer trivial, pero cuando uno está mirando estructuras microscópicas, ocurre que la física se parece más a la de Aristóteles que a la de Newton, porque realmente los efectos de inercia casi no juegan un papel, y entonces tiene que tener en cuenta lo que se llama la dinámica de fluidos en bajo número de Reynolds. Y ahí las cosas son un poco tricky porque al no jugar la inercia en ningún papel, las cosas son bastante simétricas, entender cómo se rompe una simetría es un poco complicado. Pero bueno, estuvimos generando modelos, haciendo teoría de cómo se movían estos cilios. Lo que tenéis en las imágenes de color son simulaciones de acuerdo con la teoría de cómo se movían esos cilios y por qué. Y luego también hicimos de ese colectivo del movimiento de los cilios, cómo se podían generar corrientes, no sé si lo veis muy bien, que hay algunas bolitas que tienen el papel de saber qué está haciendo el fluido cuando está sometido a esos cilios, que hace que haya un movimiento sistemático o no en una dirección. Total, que nosotros lo que conseguimos es entender cómo se rompía la simetría izquierda y derecha, que está vinculada con el movimiento de estos cilios a nivel del embrión. Vale, estuve un poco más haciendo más cosas en San Diego, pero bueno, al final volví al cabo de unos cuantos años a Barcelona, donde me incorporé como Ramón y Cajal en una institución que era el Parque Científico de Barcelona. Y ahí seguí trabajando en más problemas de biología del desarrollo, lo que pasa desde otro punto de vista, que eran los patrones. Y una de las cosas que estuve mirando es una cosa que puede parecer una tontería. Hay muchas de estas cosas que se trabajan en biología con lo que se llama un sistema modelo, pero que luego tiene importancia en un montón de cosas. Y este problema es la formación del ala de la mosca. La formación del ala de la mosca también tiene que ver con una ruptura de simetría, pero básicamente lo que uno tiene es un tejido que lo que hace es que en principio es tan plano, genera como dos imágenes especulares, y eso llega un momento que hace así, se plega y es de donde aparece el ala. ¿Vale? Entonces, este proceso es muy importante entenderlo por varias cosas. Lo primero, porque es el mismo sistema que segmenta vuestra columna vertebral durante el desarrollo embrionario. Es decir, a pesar de que esté entendiendo qué pasa con el ala de la mosca, la mecánica y las cosas, las redes que están funcionando ahí dentro son exactamente las mismas que regulan cuando en un organismo se forma la columna vertebral. Esto tiene que ver un poco con entender a veces el funcionamiento de la biología como si fuese un circuito electrónico. Muchas veces los biólogos lo que hacen es, vale, sé que hay genes que se están expresando. Genes que se están expresando significa que en el ADN de vez en cuando se expresan unas proteínas u otro, y eso es lo que genera una funcionalidad. Pero muchas veces no tienen ni idea de cómo se están hablando los unos con los otros.
Y ahí los físicos hemos jugado un papel muy importante a la hora de desarrollar herramientas que puedan entender cuál es el circuito electrónico que puede dar una explicación a lo que los biólogos están observando. Eso se llaman redes de regulación genética y nosotros básicamente lo que hacemos es eso, desentrañar un poco la circuitería de cómo unos genes están hablando con otros a la hora de generar un resultado. Y eso lo que hacemos es luego compararlo, simulaciones en el ordenador, la teoría que sale de estos circuitos electrónicos y los experimentos de la biología. ¿De acuerdo? Seguí trabajando esto, lo que pasa que luego me empecé a interesar cada vez más con la mecánica, las fuerzas que están generándose ahí. Esto que os he dicho aquí eran circuiterías que explican que salen proteínas, pero luego a nivel de qué pasa con las células, uno tiene que entender cómo se están hablando entre ellas, cómo es la mecánica, qué fuerzas se están ejerciendo, y este proceso, por ejemplo, de que aparece el ala y hay una fuerza, siempre que tenéis en biología algo que se deforma, significa que hay fuerzas que se están aplicando. Pues cómo podemos medir esas fuerzas y cómo podemos relacionar esas fuerzas con estos genes que se están expresando, ¿no?, en los organismos. Y para eso también intentamos desarrollar códigos de simulación donde uno intenta entender esta mecánica entre células. Una de las cosas que hicimos, por ejemplo, fue desarrollar códigos de simulación donde uno tiene células que se están dividiendo, que están creciendo, y uno tiene interacciones mecánicas entre ellas, y en particular esa banda roja que tenéis ahí es esta frontera entre estos dos territorios, que es muy importante evitar que las células pasen de un lado a otro. Es decir, tengo que ser capaz de generar comportamientos mecánicos robustos a la hora de que las células de un lado no se pasen a las de otro. ¿Por qué? Porque si no, cuando hago este proceso de plegamiento, no puedo tener aquí muchas más células que aquí porque no coincidirían. ¿De acuerdo? Bueno, pues de Barcelona me volví a ir a Estados Unidos otra vez. Me fui a Pensilvania y ahí empecé a... Bueno, la verdad es que es una gozada, es como Harry Potter estar trabajando allí. Tienes que estar en Estados Unidos, eso sí. El invierno es bastante duro en Pensilvania, pero lo pasé muy bien, porque seguí trabajando con estos conceptos de remodelización de tejidos, cómo las fuerzas condicionan que los organismos se puedan formar. Esto es una imagen que tenéis, a lo mejor, si yo quiero formar una estructura, y tenéis la imagen de un alfarero, donde puede poner más material, donde puede ejercer una fuerza exterior para generar la forma que quiera. Lo curioso de la biología es que todos estos procesos, poner más material, generar fuerzas, están generados desde dentro. Es la misma pieza la que se forma a sí misma. Y eso es lo que hace es un poco más difícil intentar entender cómo puede ocurrir eso. Y hay un proceso de remodelización que es muy importante. Ahí tenéis la frase esta, Lewis Wolper, que por cierto era ingeniero, pero luego empezó a trabajar mucho en problemas de biología del desarrollo. Tiene esta frase que es súper típica suya, que es: no es el nacimiento, el matrimonio ni la muerte, es la gastrulación el momento más importante de nuestras vidas. La gastrulación es este fenómeno en el cual, después de formarse el cigoto es la unión del óvulo y el espermatozoide, y empieza a dividirse, y llega un momento que ocurre ese proceso que se llama la gastrulación, que es una invaginación de las células. Eso es lo que hace que tengamos una parte de dentro y una parte de fuera, que seamos en el fondo un tubo. Si eso va mal, el embrión no sale adelante. ¿Vale? Y en este proceso de gastrulación, si uno lo mira desde un punto de vista mecánico, es un proceso muy curioso. Esto es lo que os decía de cómo las células pueden de alguna manera generar este movimiento interno para que eso ocurra. Y además, otra de las cosas curiosas es que si veis ahí, lo que tenéis en la gastrulación es una entidad que está compuesta de entidades de células individuales. ¿Cómo tienen que ser esas células o la forma que tienen o cómo se están acoplando entre sí para que se puedan generar este tipo de procesos? Vale. Entonces, una pregunta que nos hicimos es, realmente, ¿cómo son estas células? ¿Cómo interaccionan entre ellas? Las células en particular, que se llaman epiteliales, son nuestras piezas de Lego a la hora de formar un organismo.
el epitelio, que todo el mundo tiene normalmente la imagen, que es el epitelio, es el tejido de fuera, en realidad el epitelio forma todos o casi todos nuestros órganos internos y externos. Son eso, las piezas del Lego. ¿Cómo tienen que ser esas formas de Lego a la hora de poder formar organismos? Y uno de los dogmas que había en el campo hasta ese momento era cómo se adaptan a la curvatura, es que desde el punto de vista geométrico de la topología, las células epiteliales son prismáticas cuando no tengo procesos de curvatura o de torsión, pero cuando tengo un proceso de curvatura aparecen esto que se llama los frustrum, una pirámide truncada. Y nosotros lo que nos hicimos fue plantear si realmente esto era cierto. Para eso no voy a entrar en los detalles de cómo hicimos esto, pero lo primero que hicimos fue desarrollar un modelo a nivel teórico y computacional, con algo que se llaman teselaciones de Voronoi, que no sé si os suenan, pero tampoco es importante. Lo que tenéis aquí es el modelo primero que hicimos, que es una especie de modelo donde lo que tenemos es una especie de tubo, de rollo de papel de váter, ¿vale? Y teníamos que con este código computacional las células tenían un comportamiento un poco extraño. Y os voy a explicar por qué. En la superficie interna de estas células, lo que sería, si lo miráis de lado, estas células tienen una estructura tridimensional, pero yo puedo mirar qué está pasando en esta superficie, la interior del cilindro, y qué pasa en la exterior del cilindro. ¿De acuerdo? Y una de las cosas que vimos cuando poníamos a correr estos programas del ordenador es una cosa bastante curiosa. Si veis, en la cara interior, estas células, la azul y la amarilla son vecinas y la roja y la verde no. Pero cuando mirábamos las mismas células en una superficie, en este caso exterior, ocurría todo lo contrario. ¿De acuerdo? Estas células, cuando tenéis epitelios, ocurre lo mismo que con las piezas de Lego. No se dejan huecos entre ellas. Entonces la historia está en qué forma tienen que tener las células para poder explicar este tipo de comportamiento topológico, sin dejar hueco entre ellas. Si lo pensáis un poco, lo primero que vais a ver es que esto es incompatible con que la geometría de esas células sea prismática o de este frustrum que os he dicho. Es imposible, porque esas células siempre tienen los mismos vecinos alrededor. Pues nosotros lo que descubrimos es una forma geométrica que hasta ese momento no se había descrito. Como no se había descrito, le tuvimos que poner un nombre, y ese nombre que le pusimos fue escutoide. Estos son un escutoide en individual y 4 escutoides acoplados entre ellos. ¿Vale? No lo vais a ver, no sé si se ve muy bien aquí, voy a ver. Pero estas células en esta superficie tienen la verde y la roja, que son vecinas, pero aquí intercambian el número de vecinos. Es como ese lío ahí entre medias que se hace a través de esta transición, que es como una especie de singularidad geométrica, que lo que hace es que en el interior de estas células ocurre algo parecido a esto. Las células intercambian los vecinos de esta manera. Y estos lo hacen sin dejar ningún hueco y esto les permite tener diferentes vecinos arriba y abajo. Y bueno, ¿y por qué las células deciden hacer estas geometrías tan raras a la hora de acoplarse entre sí cuando hay un proceso de curvatura o de torsión o una fuerza externa que las fuerza a tener esta geometría? Pues esto es un ejercicio muy bonito que podéis hacer, que es un modelo de física súper sencillo, que es este de aquí. Imaginad que queréis contabilizar cuánta cuerda, ¿vale? Lo negro que está aquí, cuánta cuerda necesitáis a la hora de conectar esos puntos. Y tenéis dos opciones, esta de aquí o esta de aquí. ¿Vale? Pues hay una cosa que vais a ver, que es que en función de la relación de aspecto de estos cuadrados, una configuración necesita más o menos cuerda que la otra. Es decir, si pintáis o asimiláis que podéis asociar una energía a la cantidad de cuerda que estáis utilizando a la hora de usar esos puntos, podéis ver que en función de la relación de aspecto de estos cuadrados, una configuración es menos energética que la otra. Lo que ocurre cuando tenéis un proceso de curvatura
es que cambia la relación de aspecto en las células, en una superficie respecto de la otra. Y eso es lo que hace que las células, guiándose puramente por un proceso energético, decidan tener este cambio en la geometría y adoptar estas topologías. ¿Vale? Lo que hicimos fue también ir a la biología de verdad, a mirar, bueno, vamos a encontrar estas células, eso es una previsión a nivel computacional y teórico, pero es verdad que ocurre en la biología. Entonces utilizamos una cosa que se llama las glándulas salivares de la mosca, de la larva de la drosófila, no importa, al final lo que tienes es un tubo, un cilindro, que es justo lo que queríamos porque es el equivalente a lo que nosotros estábamos haciendo. A nivel de microscopía esto es un poco coñazo porque tienes que poder segmentar las células en 3 dimensiones, ver cómo están acopladas entre sí, poder mirar dentro los detalles de cómo están acopladas, pero lo que vimos fue que de hecho, tal y como predecía nuestro modelo y nuestras simulaciones, las células estaban acopladas entre sí formando esta geometría que habíamos llamado el escutoide. O sea, utilizando un principio puramente de minimización de energía como utilizaríamos en cualquier clase de física. Pues nada, muy contentos. Esto lo publicamos. Hubo grupos que trabajaban en física pura y dura y dijeron, bueno, si esto es verdad y hay un principio de minimización de la energía que en el fondo es tensión superficial, si cogemos y encapsulamos en forma de cilindros pompas de jabón, que básicamente están guiadas también por tensión superficial, tenemos que ver estas geometrías, y de hecho lo vieron. Las geometrías que tienen las pompas de jabón, cuando las encapsulas también en este tipo de geometrías, tienen la forma también de escutoide. ¿Vale? Bueno, pues esto estuvo muy bien, nos hicimos muy famosos con esto, de manera completamente inesperada. Y bueno, hubo varios programas de la televisión americana que nos sacaron, no sé si sabéis quién es este hombre, Steve Colbert, que bueno, tiene un programa, un late night show, como lo llaman allí, muy famoso, y bueno, no tengo el volumen puesto, pero sacó en el programa lo de los escutoides, salieron otros programas y nos hicimos muy famosos, pero no nos hicimos ricos. Ahora uno va a internet y encuentra todo tipo de rollos hechos con escutoides, anillos de boda, camisetas, vestidos, copas de cristal, muebles, pero nosotros ni un duro de todo esto. Estuve surfeando un poco lo último que había así con escutoides y lo último es ASICS, que ha decidido sacar un gel en las suelas de las zapatillas hechas con escutoides y son unos cutres, no nos han mandado ni un par, o sea, nada. Pero bueno, la ciencia es esto, no lo hacemos por el dinero ni por tener unas zapatillas gratis, ¿vale? Bueno, de Estados Unidos, luego lo que hice fue terminar aquí en Valencia, donde se formaba este instituto nuevo, que es el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas. Os tendría que contar un poco y qué pinta un físico ahí. Bueno, la biología de sistemas es una disciplina que es recientemente nueva, donde precisamente tiene esta aproximación que os he contado antes de qué es la biofísica. Intentar entender con una combinación de disciplinas, ingenieros, matemáticos, físicos, biólogos, cómo funciona la biología a nivel cuantitativo. El instituto se inauguró oficialmente en el año 18, pero realmente personal propio del instituto, yo fui el primero que se incorporó como tal, con una plaza para este instituto en el año 2020, en plena pandemia, eso es. Bueno, pues ahí tengo mi grupo y ahí seguimos haciendo cosas. Cosas que seguimos haciendo. Seguimos trabajando desde el punto de vista de la topología y la geometría en cómo influyen estas formas celulares a la hora de condicionar otros procesos de la fisiología de los organismos. Por ejemplo, si las células fuesen prismas o frustrum, el número de vecinos que tienen en promedio, se puede ver por un teorema de Euler, es 6. ¿Vale? En promedio, aunque tengan diferentes, unos pueden ser pentágonos, otros hexágonos, pero cuando tenéis el comportamiento colectivo,
podéis ver por un teorema muy bonito de Euler que el número promedio de las células, el número promedio de vecinos que voy a tener es 6. Y esto lo miramos en tejidos y se cumple de una manera radical. Pero normalmente la gente cuando lo mira en tejidos, los mira en el plano. Si lo miráis en 3 dimensiones, el número de vecinos que tendría en 3 dimensiones, si tuviese estas geometrías, seguiría siendo 6. Pero cuando nosotros descubrimos los escutoides nos dimos cuenta de que algo tiene que cambiar, porque el hecho de que pueda ganar o perder vecinos va a condicionar el número de vecinos que voy a tener. Y eso es muy importante a la hora de la biología, porque el número de vecinos que tiene significa con quién me estoy hablando. Y eso condiciona el hecho de que si yo quiero hablar con una célula de aquí al lado o con otra, le quiero pasar algo de información, este número es muy importante porque puede ser más o menos eficaz dependiendo del número de vecinos que tenga. Pues el año pasado publicamos, de hecho, un artículo donde estudiamos cuál era la física y la matemática detrás de la fórmula que te puede dar el número de vecinos en 3 dimensiones, teniendo en cuenta que la geometría ya no eran estos prismas o estos frustrum, que son estos escutoides. La imagen que tenéis ahí, que quiere hablar de Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, está relacionada porque nosotros quisimos darle un nombre a esta ley que tenéis ahí encuadrada, que es cómo se comporta el número promedio de vecinos, porque 2 de los estudiantes de doctorado, los primeros veis que son Pedro y Pablo, quisimos llamarla de Flintstone Law, pero la ley de los picapiedra, pero a los revisores no les gustó, total que lo quitamos, pero a mí siempre me gusta darles crédito porque se lo merecen. Total, que seguimos trabajando desde este punto más matemático y físico a la hora de ver cómo esto condiciona la biología. Otras de las cosas que hacemos en el laboratorio es trabajar con este bicho. Si buscáis en internet bacteria, en Wikipedia esta es la imagen que os va a salir. Y realmente hay aquí un montón de información contenida en esta sola imagen, si la miráis con cuidado, que es impresionante. Por ejemplo, yo lo que estoy viendo es que más o menos el tamaño de las bacterias está, por un lado, bastante individuales, está bastante bien definido. Es decir, veo bacterias más o menos iguales. También veo otra cosa en esta imagen, que es, aquí veis una bacteria que se va a dividir y se va a dividir justo por el medio. Pero luego también vemos otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el fondo veis esta especie de espagueti, que es también una bacteria, y esa rompe completamente esta cosa de que las cosas están muy conservadas en función de tamaño, ¿no? Esa imagen de ahí, del espagueti largo, en biología lo que se habla es de fenotipos. Fenotipos que básicamente te dicen las características. Tenemos un fenotipo normal y luego tenemos un fenotipo anormal, que es este espagueti que tenéis ahí. Y ese fenotipo anormal es súper importante a día de hoy. ¿Por qué? Porque si no lo sabéis, uno de los grandes problemas que va a tener la humanidad de aquí a unos años es la resistencia a antibióticos. No sabemos cómo hacerlo, porque ya hay lo que se llaman superbacterias que ya les da igual el antibiótico que les des, que sobreviven y te matan. Es un gran problema. De hecho, si estás teniendo una infección persistente, hay algunos antibióticos que no se los suelen dar a la población porque son los que se llaman los de contención, de alguna manera, porque no quieren que haya una adaptación de las bacterias a esos antibióticos. Pero aún así, ya hay algunas bacterias que sobreviven a cualquier antibiótico. Y esto va a ser un problema, la resistencia a antibióticos. Vale, pues todas las bacterias, cuando quieren hacerse resistente a un antibiótico, tienen este fenotipo de un filamento. Y hay varios motivos físicos para ellos. Por ejemplo, aumentan la adhesión, que tienen que tener un medio. Se siguen reproduciendo su material genético y lo tienen todo guardadito a la hora de encontrar ocasión para diseminarlo. Suelen resistir mejor cuando hay un fluido, al drag del fluido. Hay varios motivos para que las bacterias hayan evolucionado y cuando quieren ser resistentes tengan este fenotipo. Pues una de las cosas que estamos trabajando, como os voy a contar, es con ese tipo de espaguetis. Vale, hay otra cosa que os quería comentar, es la bacteria se divide por el medio. Para nosotros entender este concepto de medir y saber cuándo una cosa está en el medio nos parece como muy trivial. Saco una regla y digo, aquí está la mitad. ¿Cómo lo hace la bacteria?
¿Cómo sabe una bacteria dónde está el medio? ¿Cómo tiene que cortar esa bacteria de manera que una no se quede así de pequeñita y la otra así de grande? ¿Cómo pueden hacerlo de una manera tan simétrica? Es un problema alucinante. Estas son imágenes de microscopía de mi laboratorio. Esto es una sola bacteria. Y una de las cosas que se puede hacer es poner unos marcadores, que son unas proteínas, que las inventó un físico en la Universidad de California en San Diego, que se llama la Green Fluorescent Protein. Y eso es una cosa que le puedes pegar a cualquier proteína, de manera que si quieres ver qué está pasando con esa proteína, con un microscopio la puedes ver de manera fluorescente. Pues aquí lo que tenéis es ese marcador fluorescente en un color falso de qué está pasando con una proteína en particular dentro de una bacteria según está creciendo. Y lo que ocurre con esa proteína es esto. Esto es lo que hace esta proteína. Tiene una oscilación, un oscilador armónico de Libro de lado a lado. ¿Vale? Pues lo que pasa con este oscilador armónico es que es muy curioso, porque esta proteína que está marcada aquí es un inhibidor de otra proteína, que es la que dice, aquí es donde tengo que dividirme. Entonces, si hacéis un promedio de esta oscilación, del oscilador armónico, en el espacio y en el tiempo, ¿dónde vais a encontrar menos concentración de esta proteína? Es una pregunta. En el medio. Pues este es el sistema que utilizan las bacterias para medir distancias y para saber que se tienen que dividir en el medio. Un oscilador armónico y un sistema de inhibición química. Es alucinante, un bichito tan pequeño que la evolución haya sido capaz de llegar a esta solución tan elegante. ¿Vale? ¿Y qué pasa con esto cuando estoy creciendo estos espaguetis? Pues eso es de las cosas que hacemos en el laboratorio. Aquí tenéis un espagueti de estos que os decía antes, que se está induciendo por una resistencia a un antibiótico, y ahora tenemos el mismo oscilador, pero ahora lo tengo en un espagueti. Y lo que tenéis es que el oscilador se comporta de esta manera. Es un problema un poco más complicado, porque lo que tenéis es una onda, que ahora os vais a ver que es una onda estacionaria, pero al final el comportamiento es más complicado que un simple oscilador armónico. En el fondo es una onda, pero es un poco más complicado que un simple oscilador armónico. Y lo que veis también, lo que pasa con estos espaguetis, que es algo que no se ve a nivel de células pequeñitas, es que hay procesos mecánicos que son muy importantes. Por ejemplo, esto que se llama buckling. Este tipo de sitios donde se acumula muchísima curvatura. Y ahora lo que queremos entender es el comportamiento de estos osciladores armónicos, ¿se ve de alguna manera o no perturbada por el hecho de que tenga buckling, de que tenga perturbaciones mecánicas en estos espaguetis? Pues la verdad es que sí. Y para eso lo que hacemos es medir con herramientas de microscopía, cuantificación, al mismo tiempo la señal y cuál es el nivel de curvatura en diferentes regiones de esta bacteria. La curvatura, si lo pensáis, está relacionada, la curvatura gaussiana, la típica, está relacionada con la torsión que tiene este cable. Cuando tenéis más torsión, lo que vais a tener, o cuando vais a tener más compresión y tensión, es cuando tenemos zonas de curvatura acumulada. Y lo que hacemos es al mismo tiempo registrar las dos cosas para ver si están correlacionadas o no. Aquí lo que tenéis son unos gráficos que se llaman chemographs, donde tenemos a lo largo de la longitud de la bacteria y a función del tiempo, cómo es el comportamiento de esta proteína que veíais de forma fluorescente. Y lo que veis es una onda estacionaria de Libro, ¿de acuerdo?, que está generándose en la bacteria. Ahora no tengo, como os decía, un oscilador armónico, lo que tengo es un patrón un poco más complicado, pero es una onda estacionaria. Y lo que tenéis en la curva de la derecha es como una especie de promedio de cuál es el comportamiento de esa proteína a lo largo del filamento. Y al mismo tiempo lo que tenemos es la curvatura, que lo que me está dando una medida es la tensión que se está acumulando en diferentes regiones de este filamento. Lo que vemos es que si superponemos las dos, hay cosas súper curiosas. Por ejemplo, las zonas de máxima curvatura, que es la curva en naranja, siempre están, las oscilaciones la evitan. ¿De acuerdo? Si veis el pico está rodeado por otros dos picos. Eso está relacionado con lo que os decía antes de por dónde se va a dividir la bacteria. Si hacemos este promedio,
la bacteria se va a dividir donde tengo mínimos, ¿vale? Pero resulta que en los mínimos es siempre donde tengo más curvatura. Es decir, que de alguna manera las interacciones mecánicas ayudan a la bacteria que a la hora, si llegase a dividirme, me iría a dividir por donde tengo más backlink, donde tengo más tensión, ¿vale? Otras cosas que estamos haciendo están relacionadas con otros problemas que son muy importantes a la hora de la biomedicina, que es la regeneración ósea. Los huesos, como ya sabéis, si se os rompe un hueso, bueno, pero si te cortan una pierna, que se regenera el hueso ya es un poco más complicado. Pero hay muchos animales que son capaces de regenerar hueso. Por ejemplo, las escamas de los peces son tejido óseo. Y tú cuando le arrancas una escama a un pez, que es esta secuencia que tenéis ahí abajo, empieza a generarse otra vez otra escama y a regenerar todo el hueso. Entonces hay mucho interés en intentar entender este sistema modelo, que se llama, lo mismo que os decía antes del ala de la mosca, sistema modelo, pero en realidad tiene mucha importancia a la hora de si entiendo esto, puedo entender cómo se regenera un hueso en otros tejidos, en otros organismos. Pues hemos estado o estamos trabajando en este problema también, de la regeneración. Y volviendo al comportamiento de las ondas, lo que se ve en este tejido es que cuando se está regenerando la escama, aparecen unos pulsos, ¿vale?, que recorren toda la escama. Y esos pulsos son muy importantes a la hora de que haya coordinación entre estas células y el tejido se regenere como debe. Y estas ondas aparecen en biología un montón de veces. Por ejemplo, estos son abejas y ahora vais a ver estas ondas en el panal de abejas. Es exactamente el mismo mecanismo. Estos se llaman ondas excitatorias, que es exactamente el mismo tipo de ondas que aparecen cuando se regenera hueso. Lo que estamos intentando es entender por qué aparecen estas ondas excitatorias y cómo, de nuevo, la comunicación entre células y la mecánica condiciona su comportamiento. Para eso estamos haciendo, por ejemplo, simulaciones, donde tenemos, en este caso no hacemos experimento, hacemos básicamente teoría y simulaciones, donde tenemos tejidos que se están regenerando y vemos cómo se generan estas ondas, que son excitatorias, aparecen ondas espirales, queremos saber por qué en unos casos aparecen y en otros no. Es decir, estamos intentando entender la matemática y la física de este tipo de procesos a la hora de la regeneración ósea. A esta altura de la charla, probablemente estéis pensando este famoso meme, hemos sido engañados. Os he hablado de biofísica, pero también he sido como muy genérico, he dicho, yo he venido aquí a hablar de mi libro, de las cosas que yo hago, pero de la imagen primera, que lo mismo algunos nos ha enganchado para venir aquí, este tío no nos ha hablado nada de esto. Bueno, pues es lo que os voy a hablar ahora. Os voy a hablar de, precisamente, radiación cósmica y mutaciones, ¿vale? Estos son datos de la NASA que tienen en cuenta cuál es la radiación máxima. ¿Cuánto tiempo tengo, por cierto? ¿5 minutos máximo? Vale, voy a acelerar. La radiación máxima que puede sostener un astronauta durante toda su carrera sin que se den problemas en este sentido de cáncer, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en el espacio están sometidos a radiación cósmica, radiación de muy altas energías, y eso es como si estuviesen haciéndole rayos X continuamente. Entonces ahí tenéis la tabla de que tenéis según si es hombre o mujer y según la edad, cuánta radiación pueden asumir durante su carrera, ¿vale? Y veis que, por ejemplo, en el caso de 55 años, que sería como el máximo, ¿no? Pues puedo tener en el caso entre 3.000 y 4.000, ¿vale? En esas unidades, que están relacionadas con milirems. No es exactamente eso, pero están relacionadas con milirems. Y lo que tenéis abajo es, en una misión de 3 años a Marte, cuál sería la radiación a la que estarían sometidos los astronautas. Como veis, si mando a una persona de 25 años, ya mal, porque ya estaría por encima de esos niveles, ¿vale? Y mandar a gente más mayor, pues no sé. También estoy jugando un poco con los límites, es casi 1/3 de toda la radiación que podrían soportar en su vida.
Si ahora miréis los programas de ESA o de NASA, eso es un problema súper importante, porque no sabemos realmente bien, sabemos algunas cosas, el efecto de la radiación en la fisiología de los organismos y a la hora de plantear misiones espaciales, ¿qué hacemos con este problema? ¿Vale? En la Tierra tenéis la radiación cósmica, está muy filtrada por la atmósfera. Cuando llega las partículas de radiación cósmica inciden con la atmósfera, eso genera otras cascadas, piones, que luego se siguen desintegrando. A la superficie de la Tierra, básicamente el 75% de la radiación o de lo que queda de esa radiación que llegan aquí son muones. ¿Vale? Y en el tiempo que ha durado esta chapa que os he dado, unos 1000 muones han atravesado vuestro cuerpo. Entonces, una de las cosas que estamos intentando hacer está relacionado con este señor, que era el otro que aparecía al principio, que era Mandelbrot. Mandelbrot, este para mí sí que es el primer biofísico de verdad. Richard Feynman hizo su sabático en el laboratorio de esta persona, intentando entender un poco la genética y el papel de la radiación en los genes. Le dieron el premio Nobel también en el año 69, creo. De medicina, el premio Nobel de medicina. El caso es que Mandelbrot se juntó con un biólogo, Luria, y tuvieron una idea genial. Y esta idea genial relacionada con esto de la radiación era aclarar un problema que había estado abierto muchos años, que era, ¿la evolución es lamarckista o la evolución es darwinista? Lamarck decía que las mutaciones en los seres humanos ocurren porque hay algo que me fuerce a que mutan. La radiación hace que te tienes que adaptar a la radiación, entonces aparece una mutación y entonces esa mutación se queda fijada. Y Darwin decía, no. Las mutaciones aparecen de manera aleatoria en sitios porque sí, y entonces el organismo lo que hace es, en función de las condiciones del environment, del entorno, se fijan si esas mutaciones realmente generan o no una ventaja al individuo. Pero no había manera realmente, ¿cómo voy a comprobar cualquiera de las dos teorías teniendo en cuenta que la evolución lleva a cabo durante miles y millones de años? Pues Luria y Delbruck organizaron un experimento que se llama el Fluctuation Test, que precisamente no os voy a hablar aquí de este Fluctuation Test, pero que puede distinguir si la evolución es darwinista o si la evolución es lamarckista. Y no solo eso, permite calcular los índices de mutación de organismos cuando están sometidos a diferentes entornos. ¿Vale? Pues relacionado con esto, tenemos un proyecto con un laboratorio que está aquí en España, entre la frontera entre España y Francia, que se llama el LSC, el túnel de Canfranc, que no sé si habéis oído. Pues en el túnel de Canfranc realmente ahora están muy interesados en hacer experimentos relacionados con la biología y con la biofísica. El túnel de Canfranc está debajo de las montañas de los Pirineos precisamente para aislar en la medida de lo posible todos los efectos de la radiación. Nosotros lo que estamos haciendo en el túnel ahora es, tienen un laboratorio dentro y un laboratorio fuera, exactamente igual, mismo material, mismas condiciones, todo exactamente igual, y lo que estamos haciendo es repetir el experimento de Luria y Delbruck con y sin muones para ver, de hecho, si la radiación en ese sentido juega algún papel. Lo que queremos luego es escalar este concepto para poder hacer otros experimentos que nos permitan aclarar un poco más cuál es el papel de la radiación en posibles colonizaciones en el espacio. ¿Vale? Seguramente os hubiese gustado que hubiese hablado un poco más de esto, pero no os voy a hablar un poco más de esto, porque ya me he enrollado mucho. Esto es una imagen del laboratorio por dentro. Está muy bien. Y Canfranc es precioso. Y con estas cosas estoy trabajando. Lo que os quería transmitir un poco con esta charla es que la física que estáis estudiando realmente se puede utilizar a un montón de cosas, en particular relacionadas con la biología, que es lo que yo hago, pero que tenéis que tener claro que esta imagen de la vaca esférica, cuando uno trabaja con biología, no funciona. Y que uno tiene siempre que mantener un rigor en el sentido de
la complejidad con la que aborda un problema tiene que tener en cuenta que la biología es más compleja de lo que realmente uno quiere a veces, pero que al mismo tiempo los físicos tenemos también herramientas que nos permiten hacer una aproximación reduccionista para entender mecanismos fundamentales que los biólogos no. Tenemos el conocimiento de la física, de la matemática, de la programación, que es lo que hace que nosotros estemos petándolo completamente a día de hoy en el campo de la biología. Es muy raro ver un artículo muy puntero en biología que no tenga aportaciones de físicos o de matemáticas a la hora de entender cuáles los mecanismos que están ocurriendo. Lo último, estamos aquí al lado. Si a alguno les interesan estas ideas, nosotros estamos abiertos siempre a tener estudiantes a cualquier nivel, en el laboratorio, prácticas externas, lo que queráis, si queréis hablar, si queréis pedirme libros, si queréis pedir recomendación. Ahí tenéis mis coordenadas de Twitter o de correo electrónico o la página web que tenemos en el grupo. Y hasta aquí. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Sí? Vale. ¿Ya? ¿Tan rápido? Bueno, Adolfo, el primero. Venga. No, lo mío es una pregunta muy breve y motivada por la curiosidad. ¿Por qué las mujeres soportan menos la radiación que los hombres? ¿Es un problema de masa corporal, quizá? Realmente no lo sé, de las tablas, porque llegaron a la conclusión. No sé si tiene que ver con el sistema linfático de las mujeres, que en ese sentido puede ser más sensible o no, porque realmente muchas veces lo que miden. No tengo una posible explicación, no lo sé. No sé si tiene también que ver con el sistema reproductivo, que puede llegar a ser más o menos sensible a la hora de las radiaciones. Sé que hasta hace muy poco, creo que ya lo retiraron, en la estación espacial había un torso donde era una especie de como de simulación, de simulador lleno de sensores de dosimetría de radiación, y tenían uno de mujer y uno de hombre. Supongo las estructuras internas son evidentemente diferentes y no sé si habían detectado que era más fácil filtrar en algunas estructuras en mujeres que en hombres, pero realmente no lo sé. Sí, bueno, me ha encantado la charla, muchísimas gracias. Una pregunta, bueno, comentabas uno de los artículos, Pedro y Pablo. Estos estudiantes, bueno, lo digo porque puede ser interesante, ¿qué grado y qué máster estudiaron? Porque como dices, es un campo interdisciplinar. ¿Hay algún tipo que estudiaron física o...? En ese artículo en particular había, en ese artículo en particular había biólogos, físicos, matemáticos. No sé si habéis visto su nombre, Clara Grima, no sé si os suena. Clara está en el artículo este. Biotecnólogos, y de hecho Pedro y Pablo hicieron biotecnología, pero son un poco rarunos, porque hicieron biotecnología, pero desde que empezaron la carrera estaban muy metidos con el rollo computacional. Entonces, por ejemplo, toda la parte de simulación utilizando teselaciones de Voronoi, simulaciones de estos tejidos, las hicieron ellos. La parte más física la hice yo y un poco de la parte matemática. Pero es realmente un campo muy pluridisciplinar. Sí. Tenía un comentario y luego una pregunta. El comentario sobre lo que has dicho al principio de por qué no tenemos una optativa de biofísica. O sea, muchos de nosotros estamos interesados, pero tal como está puesto el grado, están las optativas súper cerradas. Entonces yo creo que cambiar esto es poco menos que imposible, como comentario. Luego la pregunta es sobre lo que has hablado de la quiralidad. Siempre he tenido mucha curiosidad por qué algunas moléculas son quirales y no, o no, por qué el ADN es quiral. ¿Eso se sabe? Es dextrógiro y estamos todos hechos de lo mismo. Sí, pues no te puedo responder, no lo sé. Lo mismo que os he dicho de los cilios, porque en el fondo he hecho un poco de trampa también.
Nosotros sabemos que el flujo que se genera en nuestra estructura genera un flujo neto en una determinada dirección, pero está condicionado porque esos cilios están girando en un determinado sentido. ¿Por qué giran en ese sentido y no el otro? A nivel más fundamental, de hecho en uno de los artículos que hablaban de estas cosas intentaban vincularlo con el comportamiento a nivel más fundamental de las moléculas. No lo sé, no tengo una respuesta, pero esto es lo que hace muchas veces interesante. Este tipo de preguntas es la típica pregunta que se hace un físico, una ruptura de simetría. ¿Y esto de dónde sale? Pero no se hace un biólogo. El biólogo muchas veces hace la aproximación de tengo esta molécula que es así, sin intentar escarbar un poco más, ¿no? Y del comentario, contad conmigo para ayudaros en todo lo que sea posible. Sobre el flujo de los cilios, siempre, digamos que el fluido siempre se mueve en una dirección, pero eso es sin importar lo que pase fuera del embrión. No. Fuera del embrión. Fuera del embrión sí, no importa lo que haya fuera del embrión. Porque en estos experimentos que os ponía, cuando le giraban el embrión y sometían un flujo externo, en realidad ahí lo que habían hecho ha sido al embrión le habían quitado como una capita, como una capucha que produce el movimiento intrínseco o para ver el movimiento intrínseco que ocurre en esa cavidad. Desde el punto de vista de lo que ocurre al exterior, cuando tenemos un embrión de verdad, no influye mucho porque está realmente bien protegido esa estructura. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? La división de la bacteria, que es muy entretenido. Claro, esto has reenviado realmente la pregunta, porque ahora es cómo consigue la bacteria que la concentración de esa proteína oscile. En eso estamos, no sé si habéis oído la pregunta por atrás. Sí. De hecho, estamos trabajando en esto. Está muy bien caracterizado. O sea, por qué ocurre ese proceso de ese oscilador armónico de una proteína que va de un lado a otro. Realmente, un sistema de reacción-difusión, hay difusión de una proteína que luego se puede atrapar en la membrana y luego la suelta en función de determinadas concentraciones y de las reacciones que ocurren entre moléculas. Pero es un sistema muy bien detallado que se ha estudiado hasta la saciedad. Sí. ¿Una pregunta más? No, sí que creo recordar que existían una serie de ecuaciones que describían el comportamiento de sistemas acoplados, que eran los modelos de Kuramoto, creo que era. Si no los habéis usado porque sé que se usan para el comportamiento de poblaciones de luciérnagas y cómo se sincroniza espontáneamente su parpadeo, etcétera. Para preguntar si los habéis usado. No, he trabajado con ellos en el pasado. El modelo de Kuramoto sí es el típico modelo que cuando uno quiere entender sincronización principalmente se utiliza. Sincronización de osciladores. Aquel modelo se parece más a lo que ocurre en las neuronas. El modelo de... Hoy se me da fatal pronunciar. El Huxley... no sé si os suena. Bueno, es el modelo que se conoce que tienen las neuronas cuando tienen pulsos eléctricos, ¿vale? El potencial que llaman de membrana. Hay un modelo súper bien caracterizado que significa de cómo se traduce o cómo se generan las señales eléctricas en las membranas. Ese sí que es exactamente lo mismo que ocurre con las abejas que os he contado, con el sistema de regeneración de hueso. Es un sistema excitable, que lo que hace es que cuando tengo un punto de equilibrio, un cero de una fuerza, normalmente lo que estamos acostumbrados o habéis visto en la carrera es que cuando yo tengo una pequeña perturbación, enseguida me caigo al mínimo otra vez. Los sistemas excitables hacen eso, lo que pasa que por cómo es su dinámica, volver a ese mínimo hacen que tengan que hacer una excursión gigantesca hasta que vuelven a caer al cero de la fuerza. Esa excursión gigantesca es la que hace que tenga un tiempo que se llama refractario
es lo que hace que se generen estas ondas que habéis visto en estas imágenes. Pero gracias por el comentario del modelo de Kuramoto. Ah, mira, más. Qué bien, me alegro un montón. Es una pregunta rápida de curiosidad, pero en lo referente a simulaciones y demás de software, ¿te sabes alguno que sea más público, que sea más accesible, aunque solo sea para investigar los que tengan curiosidad en cómo se trabaja simulación en procesos biológicos o sistemas o biosistemas? Pues me alegra que me hagas esa pregunta. La respuesta realmente depende de a qué nivel uno quiera mirar la biofísica del problema. Porque si la quiere mirar a nivel de dinámica molecular, que pasa a nivel muy, muy pequeñito, hay programas super estándares que utilizan... si ponéis Molecular Dynamics Simulations, vais a encontrar millones. Luego depende un poco de eso, de la escala. Otros problemas que nosotros trabajamos son parecidos a las ecuaciones del calor, pero para entender cómo se mueven los murciélagos en África y por eso propagan el ébola. Esas son ecuaciones del calor y ahí lo que tienes es modelos un poco más macroscópicos que no tienen nada que ver con esto. Y luego a nivel de tejidos, nosotros hace un par de años hicimos un código libre que sirve para generar tejidos donde uno puede exponer estas simulaciones que habéis visto, cómo se hablan las células entre sí, cómo es la mecánica entre ellas, simular un montón de cosas. Pero depende un poco del problema. Si me mandáis un email os puedo orientar más dependiendo de lo que queráis hacer. Hola, enhorabuena por la conferencia, me ha gustado mucho. Mi pregunta es sobre las superbacterias estas que has explicado, los espaguetis ¿vale? Biológicos. Cuando descubristeis que por donde hay más curvatura es más fácil que se divida, ¿eso tenéis pensado aplicarlo de alguna forma? Quiero decir, ¿sería más fácil atacarlas por ahí? Gracias me alegra muchísimo que te haya gustado la charla, de verdad. Lo digo de corazón. Porque lo que quería hoy es emocionaros un poco con todas estas cosas. Estamos trabajando ahora en el artículo, lo que queremos mandar a publicar antes de final de año. Y una de las partes cuando uno hace un artículo es al final la parte de la discusión, ¿no? Nosotros no nos vamos a centrar en el artículo en posibles aplicaciones, pero sí que queremos discutir que esto puede tener posibles aplicaciones. Porque si de hecho la célula se va a querer dividir por ahí, y eso es un problema, porque esa célula si se divide, se va a esparcir y va a generar infección en más sitios, a lo mejor lo que tenemos que entender es mejor las fuerzas o cómo las fuerzas pueden hacer que antibióticos vayan precisamente a zonas de alta torsión. Pero todo esto son especulaciones, todavía no sabemos nada. Pero sí que pienso que puede tener relevancia a la hora de poder diseñar antibióticos más adecuados según el problema y en este caso orientados más a la mecánica, más que a los genes que están ocurriendo. Bueno, una combinación de ambos. Bueno, muchas gracias por la conferencia, nos ha gustado mucho. Y es una pregunta sobre la tabla de radiación, porque igual la he entendido yo mal, pero cuanto más mayor eres, más radiación puedes absorber. Sí. ¿Por qué? Porque te queda menos vida. Es así, ¿eh? Es así, o sea, la tabla de la NASA dice, bueno, si tienes 55, bueno, pues vamos a darle un poco más de caña, que... y si tienes 25, dices, bueno, ya vamos a controlarlo un poco más. Pero sí, cuanta más tienes, y es por la edad, ¿eh? O sea, porque sí, así es. Muchas gracias. También tiene que ver con el metabolismo, ¿no? O sea, cuando tienes vosotros que estáis iba a decir vosotros asquerosos, que estáis en la flor de la vida, tenéis un metabolismo mucho más acelerado que una persona como yo mayor, y eso también condiciona que puedas tener o soportar más o menos radiación, ¿no? Pero sí, es así. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una. A ver. Has empezado la charla diciendo que aquí todo eso de sistemas conservativos, nada de nada, porque aquí todo hay disipación, difusión, etcétera. Sin embargo, cuando has hablado de la bacteria, has dicho que es un oscilador armónico.
Maravilloso. Entonces no acabo de entender ahí cómo se pasa de un lado a otro y supongo que será un oscilador armónico efectivo, pero no es ni amortiguado ni con disipación, es por compensación, es un estado estacionario. ¿A qué te refieres ahí con eso? Bueno, pues es una buenísima pregunta porque de hecho la pregunta está en la base de un poco de lo que hizo Prigogine, ¿no? De la termodinámica de no equilibrio. Estos son sistemas que están en no equilibrio, es decir, tienen siempre un input de materia y de energía. Yo os he hablado del oscilador armónico, pero en sistemas que tienen de no equilibrio, que tienen un input de materia y energía, también puedo tener estados estacionarios y puedo tener ondas estacionarias. Imaginad que tenéis, o sea, la imagen de la termodinámica de equilibrio es que estoy en una barca y tengo un nivel de agua que me cubre, ¿vale? La termodinámica de no equilibrio es, yo puedo tener el mismo nivel de agua si tengo una entrada por aquí porque tengo un agujero en la barca y al mismo tiempo estoy achicando. El nivel es el mismo, pero en un sistema no estoy aportando ni materia ni energía y en el otro caso estoy aportando materia y energía. Puedo tener comportamientos de un oscilador, de un patrón estacionario, etcétera, etcétera, pero es ser un sistema de no equilibrio. Ya se ha excitado alguno por aquí. Bien. No, solo quería apuntar que, por ejemplo, también puede tener un estado no estacionario localizado, es decir, que va cambiando de una localización a la otra. El estado sigue siendo no estacionario y lleva un comportamiento similar. La pregunta era si era conservativo o no. No es conservativo. Esto es como un láser. Un láser es igual. O sea, en un láser tú puedes mantener la solución estacionaria por compensación de pérdida con ganancia. Si no aguanta. Normalmente en estos sistemas tienes, por ejemplo, en la parte de los tejidos, se asume siempre que tienes fuerzas conservativas. Por ejemplo, hay energía elástica. Tienes componentes conservativas de la energía y luego tienes componentes no conservativas de la energía, toda la parte de la disipación, etcétera, etcétera. Eso es un juego siempre entre las dos cosas, ¿no? Pero en todos estos modelos, cuando entras en los detalles de las moléculas, siempre tienes que se están generando, que están muriendo, que tienes input de energía, etcétera, etcétera. Son procesos un poco más... O sea, de hecho, podría estar hablando un montón de rato de esto porque hay historias realmente muy dramáticas en la física relacionadas con esta conversación que estamos teniendo ahora mismo. O sea, gente que veía que la física de no equilibrio tenía que estar jugando un papel y como veníamos de una herencia muy de eso, lo que decía Prigogine, de determinismo, equilibrio, les pusieron a los pobres a parir y algunos vieron descubrimientos muy grandes que no vieron nunca verse publicados por el hecho de que tenían una oposición enorme alrededor a la hora de poder... unas reacciones químicas, ya me callo, unas reacciones químicas que fueron fundamentales en toda la parte de la termodinámica en equilibrio, que eran las reacciones que son oscilatorias. Tienes reacciones donde tienes pulsos de los componentes arriba y abajo. Y eso, mucha gente decía, es imposible. Dice, bueno, lo estoy viendo, no, es imposible porque la energía libre siempre tiene que decaer. Si tienes una oscilación significa que en algún momento tiene que crecer. Esto que estás viendo no es verdad. Era un poco esta aproximación del equilibrio que luego se ha visto que en particular en biología no es... Son sistemas altamente de no equilibrio y eso hace que cambie completamente muchas veces lo que la fenomenología a la que estamos acostumbrados. Mi última pregunta. En la generación de patrones que tú dices, no has mostrado ninguna ecuación, está muy bien, pero claro, a mí sí que me gustaría verlas. Las ecuaciones de patrones con las que tú has señalado ahí patrones característicos, ¿son lineales o no lineales? No lineales. Amigo, vale, ahora lo entiendo. No lineales. Vale. Sí. Pero son no lineales muy curiosas, o sea, porque, No, ya. por ejemplo, tienen un parámetro que para ningún valor de ese parámetro determinista, para ningún valor tienes un patrón. Pero si ese valor, en vez de ser un número determinista, es algo que fluctúa, entonces tienes un patrón. O sea, es un proceso puramente inducido por el hecho de que haya fluctuaciones térmicas.
Que si lo miras desde el punto de vista de las ecuaciones, ya sean no lineales, no tienes ningún patrón. Es una combinación de no linealidad... Interacción. Sí. Eso es interacción. La no linealidad es interacción. No linealidad y un comportamiento estocástico, ¿no? Vale, vale. Muy bien. Bueno, pues nada. Yo, como soy el que organiza, declaro finalizada. Le doy las gracias a Javier porque ha sido una magnífica manera de comenzar el ciclo de conferencias. Espero que el resto estén al mismo nivel. Y ahora nos toca ir a comer, ¿no? Muy bien. Vale. Un aplauso.